el alma, en el corazón, esta palabra, y a los que nos están viendo, Señor. Te lo entregamos a ti, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé si quitar esto a lo mejor para que se vea un poquito mejor o... Sí, ¿verdad? Bueno. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, mis hermanos, y vamos a compartir la palabra de Dios. Si quieren, vayan abriendo sus Biblias en Romanos. Vamos a seguir con el estudio de Romanos. Amén, mi hermano, pastor. Seguimos con el estudio de Romanos. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a tocar varias partes, pero el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón básicamente se encuentra en Romanos. Hay una cosa que quiero hacer desde hace un montón de tiempo y lo voy a hacer para gloria de Dios. Y es lo que siempre digo en las redes sociales. Si Dios con nosotros... No se escucha bien. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a ver si se me ve, porque una vez prediqué y era el predicador fantasma aquí y me movía mucho. Y espero que esto no se rompa, porque a lo mejor saltaré. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, mis hermanos, y a los que no se han podido conectar, a los que no han podido estar aquí, que sé que hay hermanos, Dios los bendiga también. ¡Wow! Tengo unas ganas tremendas de compartirles esta palabra. Yo diría más bien una palabra de aliento, ¿vale? Una vez me dijo una persona que, hace muchos años, que la Biblia no era un libro de aliento. Bueno, esa persona evidentemente no había leído la Biblia, porque Pablo les decía a los cristianos en todo momento, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y hoy tengo muchas palabras de aliento para toda la iglesia. Yo sé que estamos viviendo momentos muy complicados, momentos muy difíciles. Y como siempre predica el pastor y un servidor y la pastora, no predicamos ven a Cristo que no van a haber problemas. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que sí predicamos, no palabra de hombre, palabra de Dios. Gloria a Dios. Mira, Romanos 8, 37 creo que empieza. A ver, sí. A partir del versículo 8:28. Creo que hemos leído muchísimas veces este capítulo. Para mí es uno de los capítulos preferidos del Nuevo Testamento. Y yo creo que el de muchos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Eso antes de que lo dijera Jorge, ya lo dijo Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. Bueno, vamos a seguir un poco más adelante y dice así la palabra de Dios. En el versículo 35, ¿quién nos separará? Esta es la clave del mensaje. La clave del mensaje, el título del mensaje está en la Biblia. Este capítulo está titulado por el título Más que vencedores. Y dice así a partir del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y yo creo que el apóstol Pablo podía haber seguido aquí, ¿verdad? Muchísimo más. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que todos hemos pasado en estas Navidades un tiempo muy difícil. Los que me conocen personalmente y los pastores más ahondamente saben que en mi casa ha habido un tiempo muy complicado. Y había dos opciones, o dejarse hundir o salir fortalecido.
y estamos más fortalecidos en el Señor. Amén. Amén, mamá. Amén, gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, este versículo 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo les quiero hablar de una ilustración. Yo les quiero poner una ilustración para que entendamos un poco eso de más que vencedores, ¿verdad? Porque vencedores es una cosa, pero más que vencedores es otra. Y yo voy a poner una pequeña ilustración que tiene que ver con Jesucristo, por supuesto, después les voy a hablar otra cosa. Dicen que había una vez, esta ilustración un poco la voy a llevar a lo que hizo Jesús con nosotros en la cruz del Calvario. Dice que había una vez un boxeador muy famoso, y tenía una carrera, un combate, clave. Era un combate clave. Si ganaba ese combate, se llevaba un cheque de $1 millón. 3 meses antes, yo no sé si ustedes cuánto han visto la película de Rocky, 3 meses antes preparándose, sudor, levantándose temprano, esfuerzo, entrenamiento, la alimentación, 3 meses antes. A mí me encantaba ver las películas de Rocky, y todavía me gusta verlas. Cuando estoy en el gimnasio y me veía un poco abajo, venga, y dale ahí, y dan, y más duro, porque cuando la mente dice que no, siempre hay algo más, siempre puedes, ¿no? Entonces, fue muy duro, ya no solo el combate, sino el previo, fue muy duro, mucho sacrificio. Y llegó el combate. Y después de 15 rounds, pero que muy duros, donde hubieron muchos golpes, donde hubieron incluso rounds donde él le pudo haber dicho a su sparring, quiero tirar la toalla. Fue un combate pero que muy reñido. Pero al final, en el round número 15, obtuvo la victoria. Gloria a Dios. Ese boxeador llegó a su casa, su mujer estaba como una loca, nerviosa porque lo estaba viendo en la tele y ya no tenía uñas esa mujer. Y corrió a abrazarlo y, ay, mi amor, gracias, he estado... Y entonces este boxeador cogió el cheque y le dijo, toma, ahí lo tiene. La mujer recibió un premio de $1 millón sin un solo puñetazo, sin esforzarse, sin entrenar. Ella fue más que vencedora. Y es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros no tuvimos que recibir golpes en el Calvario. Nosotros no tuvimos que recibir latigazos. Nosotros no tuvimos que recibir golpes. Nosotros no tuvimos que soportar que nos pusieran una corona de espinas y que nos vendaran los ojos y que nos dieran puñetazos y nos dijeran, venga, si eres profeta, ¿quién te está profetizando? ¿Quién te está golpeando? Nosotros no tuvimos que soportar esas cosas, ¿verdad que no? Por eso dice la palabra de Dios y decía el apóstol Pablo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es el símil de esa mujer. Esa mujer no tuvo que hacer absolutamente nada, pero se le dijo, toma el cheque. Hubo otra ilustración que me vino a la mente cuando preparé el mensaje, que también se asemeja mucho a lo que hizo Jesús por nosotros. Un hombre estaba preso en Estados Unidos, cadena perpetua. Aquí en España no existe la cadena perpetua. Tenía todos los crímenes y más. Y entonces llegó un día, un hombre, se abrió la celda y le dijo, mira, este hombre que está aquí va a ocupar tu lugar. Tú te vas y este hombre ahora mismo se sienta en tu celda, tú eres libre y absolutamente ya tú pagaste la condena. Esa persona fue Jesucristo de Nazaret. Él pagó nuestra culpa, Él pagó nuestros pecados, Él pagó absolutamente todo lo que nosotros hicimos y por eso la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Porque el diablo siempre va a venir como vino ante Dios cuando estaba Job, ¿verdad? Mira, Job, yo no lo sé, pero yo estoy segurísimo de que muchísimas veces habrá dicho, mira Fernando, mira Andrea, dales duro, porque él es el acusador, el que viene a acusar. Por eso dice Dios que todos los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Y todo lo que le pasó a Job, ayudó para bien a Job. ¿Por qué dirás? Porque al final, con todo lo que pasó Job se dio cuenta de que tenía una esposa de que no lo amaba. Porque una esposa que te ama no te dice, maldice a Dios ya y púdrete. Y también se dio cuenta de que tenía amigos que tampoco lo amaban. Hizo limpieza a Dios con todo eso.
amigos que él tenía que lo juzgaban, que lo criticaban. Y al final de la prueba dice la palabra de Dios que Dios recompensó 7 veces más a Job. Tenemos pruebas, claro que las tenemos, pero lo bonito de todo es que Dios en las pruebas nos da la salida. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Y siempre cuando leo la palabra, como hace la pastora muchas veces en los cultos de los miércoles, que leo un libro sobre el contexto de las cosas, ¿verdad? Siempre me encanta cuando leo la palabra leer el contexto de quién lo escribió, dónde lo escribió, a quién se dirigía, en qué época se dirigía. Y cuando leí este versículo, yo soy una persona muy visual y me encanta imaginarme las cosas. Me imaginé a Pablo en una época donde los cristianos eran perseguidos, eran torturados, etc., que voy a hablar más tarde. Por eso Pablo decía, por eso nosotros no padecemos persecución o hambre o esa desnudez, no estamos en ese grado, por lo menos en España, o no padecemos cosas tan duras como nuestros antecesores, los primeros cristianos, padecían. Pero Pablo hablaba de tribulación o angustia, persecución, porque en ese momento los cristianos estaban siendo perseguidos. Pero hasta eso Dios lo usó para su gloria, para su honra. Porque gracias a que los cristianos fueron perseguidos, empezaron a dispersarse por un montón de puntos de Asia, y así el evangelio siguió siendo predicado, no solo en Jerusalén. Estaba todo controlado, Dios tenía el control de todo. Por eso usó la persecución. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mira, mi hermano, no quiero dejarte mal sabor de boca con lo que te voy a contar ahora, pero sí quiero hacerte un poco tener conciencia de cuando escribió Pablo estas palabras, de la trascendencia que lo hubieron. De la trascendencia. Estaban viviendo, una época de mucha persecución, donde o adorabas a Nerón, ¿verdad? O si no adorabas a Nerón o a los ídolos de Nerón, se te mataba. Ahí no había democracia, aunque es verdad que países donde se dice que hay democracia, ¿verdad, mi hermano? Pues vete tú a saber hasta qué punto, ¿verdad? Quiero ser un poco duro con lo que te voy a decir sin darte detalles. Hay una película que yo conseguí ver, ya la he visto varias veces, que no te la recomiendo. No te la recomiendo. Te lo digo porque no les voy a decir el título porque es un poco fuerte, pero me encantó la película porque describe, según la historia, que a mí me encanta mucho ver la historia, describe, yo creo que es la película que más describe lo que padecieron los cristianos. Y no quiero darte muchos detalles, pero déjame decirte una cosa. Roma fue incendiada y entonces todo el pueblo se echa sobre Nerón, querían destronarlo. ¿Y Nerón qué hace? Tiene que buscar un chivo expiatorio. ¿Y quién fue el mejor chivo expiatorio? Los cristianos. Murieron muchísimas personas. Roma estaba construida, prácticamente eran casas de madera, y el incendio provocó miles y miles de muertes de personas. Y entonces, a partir de ahí, en esa película, hay escenas muy fuertes donde los metían en los circos romanos a los cristianos. Leones, y no solo eran leones, eran toros y eran fieras que estaban durante días y semanas sin comer. Yo estoy semanas sin comer y soy como un tigre, ¿verdad, mi hermano? A lo mejor los leones no eran tan fieros, pero un león 2 semanas sin comer, ya me dirás tú, lo que le pongas ahí se lo manda. Pues los metían adrede, semanas sin comer. Y después botaban a los cristianos en el circo romano, y entre los gladiadores y demás se mofaban y hacían burlas. Es más, inventaban nuevas muertes, porque los romanos se aburrían, venga, nuevas muertes, nuevas cosas, ¿no? Y esto que es muy fuerte, que yo lo vi y me impactó. Las fiestas paganas en Roma se celebraban en plena calle y no habían farolas, ni había iluminación eléctrica. ¿Y a que no sabes con qué encendían los romanos en las calles para celebrar sus fiestas paganas? ¿Lo digo o más o menos creo que lo deduces?
los cristianos los ponían en los pósters, los llenaban de breas, los incendiaban y con eso alumbraban las fiestas paganas de los cristianos. De ahí dicen que viene el carnaval, históricamente. Por eso Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está escribiendo una carta donde se padecía siendo cristiano. Y les quiero contar una historia verídica, que no está en la Biblia, pero es historia, de una chica. Es impactante lo que te voy a contar, de una chica que tenía, creo que aquí la más jovencita que hay es Andrea, ¿verdad? 25 años, ¿no? O 26, 23. 23, pues mira. Perpetua tenía 22 añitos. Esto está en la historia. Después la Iglesia Católica se encargó de canonizarla y bueno, lo típico, ¿no, mi hermano? Pero ella era cristiana. Perpetua tenía 22 añitos. Te estoy hablando del siglo 202. Ya Pablo había muerto, ¿verdad? Y ella era una joven de familia rica, 22 añitos, Perpetua, y tenía una esclava. La esclava se llamaba Felicidad y su esclava estaba embarazada. Y ella se hizo cristiana. Y te voy a leer una carta de un diario que ella escribió. Es literal lo que te voy a leer traducido al castellano. Hay muchos diarios donde se han creado películas. Estaba el diario de Ana Frank, ¿verdad? La mujer que estuvo metida en un cuarto para que no la cogieran los nazis. Pues este diario dice así. Su padre intentaba persuadirla, porque su padre era de un alto standing. Entonces los romanos te ponían ahí en un juicio y si tú negabas a Jesús, poco como que te perdonaban, ¿verdad? Y los romanos, Nerón y compañía, le insistían, convence a tu hija, hombre, que no queremos matarla. Y fíjate lo que dice Perpetua, una jovencita de 22 años. Se me erizaron los pelos cuando leí esto. Cuando todavía dice, estas son palabras textuales de Perpetua, cuando todavía dice, nos hallábamos entre nuestros perseguidores, como mi padre, deseara ardientemente hacerme apostatar con sus palabras y llevado de su cariño, no cejara en su empeño de derribarme. Padre, le dije, ¿ves por ejemplo ese utensilio que está ahí en el suelo? Una vasija o cualquier otro. Lo veo, me respondió. ¿Acaso puede dársele otro nombre que el que tiene? No, dijo el padre. Pues tampoco yo puedo llamarme con otro nombre distinto del que yo soy, cristiana. Es fuerte, ¿verdad? Y no quiero darte detalles de cómo murió Perpetua, porque fue muy duro. Y cómo murió su esclava, Felicidad, embarazada. Pero fue una muerte muy cruel. Ella prefirió ser muerta antes de negar de su fe. Seguramente, eso no hace falta ni que lo diga la historia, ni que lo diga la Biblia, seguramente, ¿verdad, mi hermano? Muchísimos apostatarían, muchísimos los pondrían ahí y les dirían, reniega de Jesús y se te perdonará la vida. Yo creo que muchísimos. Pero muchísimos también prefirieron, en vez de doblarse ante Nerón, que fue uno de los pocos dioses que se hizo Dios antes de morir, porque la antigua cultura romana endiosaban a los emperadores cuando morían. Él se quiso hacer Dios estando vivo. Él fue más de lo que pudo haber sido. Entonces, Nerón fue así. Nerón fue tan especial que él dijo, no, yo quiero que me adoren en vida. Dice la historia que se volvió medio loco. Mató a su mujer, mató a su hijo, o sea. Entonces, ellos prefirieron no doblarse ante Nerón. Y yo no sé cuántos han visto la historia del diario de Ana Frank, pero también es una película muy fuerte que tampoco te recomiendo que veas, porque las necesidades las hacían allí mismo, durante meses o semanas. Y Perpetua, una joven rica de 22 años que no tenía por qué aguantar eso, estaba esclavizada en un sitio donde oían los rugidos de los leones, donde los metían ahí durante semanas, en cárceles frías, malolientes de las necesidades de todos allí. Y cuando se abría la puerta sabía que iban a ser muertos por la causa del cristianismo.
Yo sé que Perpetua está ahora mismo en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Está alabando al Señor porque a ella se le entregó esa corona de justicia. Porque Perpetua, dice la historia, que no dobló sus rodillas. Y Perpetua y su esclava embarazada fueron al circo y fueron muertas. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:12. Me gustaría que lo buscaran. Primera de Timoteo 6:12. Estoy siendo un poco duro sin dar muchos detalles, pero quiero crear conciencia, mi hermano, de lo que realmente significa ser cristiano. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es aprender a negarse a uno mismo, a los placeres de este mundo, a los placeres de esta vida y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si me ponen una espada, yo no sé, yo me hice esa pregunta. No te la quiero hacer, mi hermano, porque la palabra dice que debemos aprender a examinarnos a nosotros mismos. Dios me libre de señalarte a ti sin antes señalarme a mí. Pero señalándome a mí, ay Jorge, ¿yo qué haría? ¿Tú qué harías en esa situación, mi hermano y mi hermana? Porque vivimos un cristianismo comparado con este, nada que ver, ¿eh? Sí es verdad que la cosa cada vez se está poniendo más fea, pero gracias a Dios podemos predicar la palabra, ¿verdad, mi hermano? Gracias a Dios no tenemos que reunirnos en secreto. Los cristianos tenían un símbolo que era el símbolo del pescado, que es el que yo tengo en el coche, y ellos tenían un simbolito que lo ponían para, mira, ahí está la casa de un cristiano. Después eso me imagino que se les convertiría en un arma de doble filo, porque habrían chivatazos y entraban y los sacaban. Se reunían en sus casas. Pablo decía, saludos a los de la casa de la Odisea, de Papán, y esas eran las iglesias. Y dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:12. El apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Amén. Y quiero contarte otra ilustración que a mí en su momento cuando la escuché me ayudó muchísimo. Dice que una vez el ejército de Napoleón, el ejército de Napoleón fue de los más famosos y también de los más despiadados. Ese hombre estaba obsesionado. También lo compararon, pensaron que en su momento era el anticristo. Ese hombre fue muy cruel. Lo asemejan mucho a Adolf Hitler. Tenía solo una obsesión: conquistar el mundo. Y dice que una vez estaba en una batalla muy ruda y el ejército de Francia estaba siendo por momentos derrotado. Y Napoleón hizo una cosa muy rara en sí. Le dijo al trompetista, era una persona que tocaba la trompeta para avisar al ejército de ciertos movimientos, y le dijo al trompetista, toca retirada. Y el trompetista, esto es historia también, esto es historia, lo que yo estoy hablando no son parábolas o no son ilustraciones. Y dice que el de la trompeta lo miró y le dijo, no sé tocar esa melodía. Usted no me enseñó a tocar esa melodía. Y entonces Napoleón le dijo, pues venga, toca lo que sepa. Toca lo que sepa. Y entonces el trompetista tocó la melodía que quería decir, adelante, hacia la victoria, sobre ellos, adelante. ¿Y a qué no saben lo que pasó? El ejército de Francia ganó la batalla. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:39. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, amén, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma, gloria a Dios. Yo no voy a retroceder para atrás nunca, nunca. Y aunque la batalla sea dura, aunque el enemigo me esté dando duro, no voy a retroceder para atrás, no voy a retroceder, amén. Porque Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Que Omicron, ni COVID, ni esto, ni el otro, ni el de la moto, por favor, comparado con lo que padecieron nuestros antecesores, nuestros cristianos, nuestros hermanos. Después sí es verdad que, como bien predicó el pastor el domingo pasado, creo que fue, a partir del siglo III, cuando Constantino mezcló y legalizó la iglesia, ya la cosa se contaminó, ¿verdad? Se mezclaron las costumbres paganas de Roma, hicieron legal la religión cristiana porque los emperadores veían, pero ¿esto qué es? Estos cristianos son peores que las cucarachas, se nos convierten los romanos, se nos convierte todo el mundo, bueno, hay que hacer algo.
y legalizaron la religión cristiana a partir del año 300 después de Cristo aproximadamente. Constantino legalizó y a partir de ahí pues ya no estaba prohibido ser cristiano, pero pasó algo feo, y es que se fusionó las ideologías paganistas de los cristianos, y no hace falta dar detalles, pero todos sabemos lo que pasó con la iglesia después, ¿verdad? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Yo sé que mis enemigos no tendrán nada que ver con los tuyos, porque cuando nos convertimos al Evangelio, todos teníamos puntos débiles, ¿verdad? Y el enemigo va a ir ahí a ese punto débil, al que conoce, al de la carne, ¿verdad? Y Pablo decía, y ahora vamos a hablar de la armadura. Vestíos de la armadura. Vestidos de la armadura. ¿Qué nos ponemos cuando salimos por la mañana, mi hermano? Aquí que estás aquí, a mí mismo me lo digo, a ti que me estás viendo. ¿Qué te pones por la mañana? ¿Qué te vistes? ¿Te vistes de la armadura? ¿Sales a la calle bien fortalecido, orando, leyendo la palabra, o sales a la aventura? Venga, como un corcho en medio del mar, a lo que Dios quiera. ¡Fum! Para aquí, para allá. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias. Presta atención a esta ilustración. Bueno, es algo que tiene que ver con este versículo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Yo la primera vez que leí este versículo no lo entendí. Y buscando, indagando, entendí. Por eso es importante entender el contexto, la historia y demás. Antiguamente, los soldados romanos, cuando ganaban una batalla, cuando poseían un país, una ciudad, una provincia, y venían contentos desfilando, ponían unos inciensos, era una fiesta que duraba prácticamente todo el día, y era un olor como un incienso a sus dioses, ¿verdad? Y hacían lo siguiente: a los esclavos que estaban delante, los que estaban delante en la procesión, por llamarlo así, eran los esclavos que iban a ser liberados, los que habían ellos conquistado, ¿verdad? Pero los que estaban en la última fila de todas, los últimos esclavos que estaban esclavizados, eran los que iban a morir, ¿vale? Los que habían atrapado de esa ciudad. Por eso dice el apóstol Pablo que para Dios somos olor grato de Cristo para los que se salvan. Nosotros éramos esos esclavos y gracias a Cristo Jesús Dios nos salvó y somos olor fragante. Pero para otros, esa piedra de tropiezo, ¿verdad? Lo que muchas personas no rechazaron, no aceptaron, pues es olor de muerte. Las personas que no se salvan porque no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Nosotros somos esas personas que en medio de la adversidad, que en medio de los problemas, que en medio de los golpes bajos, del caer, porque no nos vamos a engañar, no todos los días estamos igual. Y yo les quiero confesar que yo personalmente a veces le digo a Dios, Dios, quiero pruebas, porque me estoy un poco relajando, porque las pruebas a veces es cuando se prueba algo de lo que yo te voy a hablar ahora, y es la armadura de Dios, porque todo soldado tiene una armadura de Dios, amén. Efesios 6, versículo 10. Hay dos clases de cristianos, según lo que yo voy a leer ahora. Está el cristiano que se convierte al evangelio y tiene la armadura en su casa como una armadura de museo y la enseña a la gente. Mira, este es el casco, esta es la coraza, este es el yelmo, esta es la espada y tal. Mira qué bonita, y yo todos los días le paso un pañito para que no se ensucie, y ahí la tienen como un museo. Ay, qué bonita es. Ay, qué bonita. Y la pulo y todo. Qué bonita es la armadura de Dios. Pero es que la armadura de Dios no es para ponerla en un museo.
La armadura de Dios es para ponérsele, para usarla. Amén. Y quiero hablarte no quiero profundizar mucho porque sería una prédica muy, muy larga, pero yo me imaginaba a Pablo en una cárcel viendo a un soldado romano, y yo creo que Pablo se inspiró viendo a un soldado romano, se inspiró viendo el casco, la coraza, el apresto del evangelio, la espada. Y quiero hablarte de algo importantísimo de la armadura. Una de ellas era una túnica, que la que cubría era una túnica que yo creo que todos los hemos visto en las películas de Roma, ¿verdad? Una túnica que era como lo que tapaba la ropa interior, que llegaba hasta los muslos, era, vamos a decir, la pieza fundamental sobre lo que todo iba encima. Y el cinturón mantenía la túnica, ¿verdad? Pero quiero ir a Efesios 6:10. Lo voy a leer desde aquí. Vestidos de toda la armadura de Dios. Así no estoy buscándolo. Por lo demás, hermanos, vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Y Pablo habla de las siguientes partes de la armadura. Acabo de hablar, ceñidos vuestros lomos. El cinturón era lo que mantenía que esa túnica de la que yo te acabo de hablar se mantuviera firme. Podemos decir que el cinturón, ceñidos vuestros lomos, podremos asemejarlo a la verdad de la sana doctrina, a la base como cristianos. Tenemos que tener una buena base sobre la que fundamentar. Yo oro siempre, doy muchas gracias a Dios, porque la iglesia que muele es una iglesia, a día de hoy, doy gracias a Dios por ello, una iglesia de sana doctrina, una iglesia muy bíblica, y que así siga siendo, amén. Y esa es nuestra base, esa es la base de la iglesia que muele, esa tiene que ser la base de todo cristiano. Ceñidos vuestros lomos en todo momento con la verdad, la sana doctrina. No quiero hablar de tantas falsas doctrinas. A veces los pastores nos intercambiamos vídeos y es horroroso. Hay muchos que nos dan hasta ganas de reír de las falsas doctrinas que se están hoy en día hablando. Doctrinas de demonios, hay que hablarlas así. Hay que hablarlas con el nombre que tiene, doctrinas de demonios. Después también el apóstol Pablo habla de la coraza de la justicia. La coraza, como bien dice la palabra de Dios, protege el corazón. Coraza, corazón. Protegía los órganos vitales, como el corazón, los pulmones. Estaba hecha, entre otras cosas, de un material de hierro. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Es importante que guardemos nuestro corazón. Y te lo dice alguien que hace muchos años tenía 5 novias cada año, por no decir más. El corazón es muy importante que lo guardemos. ¿Cuántas personas están sufriendo por mal de amores? ¿Cuántas personas se suicidan por no guardar su corazón y entregárselo a cualquier persona? ¿Cuántas personas son esclavas de su propio corazón y de sus emociones? Y el Señor Jesús no reina en esos corazones. Y entonces hacen como lo que les dicta el corazón. Por eso la palabra de Dios dice que ¿quién es mejor? El Señor Jesús que guarda nuestro corazón. Amén. Esta coraza iba enganchada al cinturón del que te hablé antes. Ilústrense, iba enganchada y protegía, como te dije, el corazón, los pulmones, los órganos vitales. Estamos en una sociedad, mi hermano y mi hermana, yo fui uno de ellos, que cuando llegué a Jesús llegué con el corazón herido. Llegué con el corazón roto. Llegué con el corazón apaleado. Llegué con el corazón, ya no sabía ni por dónde, ya ese corazón no había ni por dónde cogerlo. Y a mí me encanta cuando el pastor canta en las predicaciones y quise hacer algo parecido también. Yo no sé cuántos conocen esta canción que dice: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Y después dice: limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón será como el tuyo. Lo
característico de Jesús es que él no se dedica a reparar, Él te pone uno nuevo. Y les pondré un corazón nuevo, dice la palabra de Dios en Isaías, y un espíritu nuevo. Eso es lo que el mundo no entiende. Yo estuve en un mundo, sin dar muchos detalles, donde las personas se dedicaban a reparar tu corazón. Y yo siempre asemejaba a esas personas como cuando tienes una picadura, cuando se te pica una rueda del coche, te ponen un parche. Te ponen un parche ahí mal puesto. Como esa rueda no la cambies. O como cuando tienes sed, te bebes un vaso de agua así, un poquitito. Te pueden dar un poco de aliento, pero ese corazón va a seguir herido, va a seguir vacío, porque Jesús hace algo nuevo. Jesús te pone un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque naces de nuevo. Nicodemo le dijo, pero Señor, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Es necesario que nazcas de nuevo. Eso es lo que el mundo no entiende. El mundo quiere seguir a Jesús, pero no quieren tener una vida nueva. Quieren seguir haciendo las cosas viejas. Por eso Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y Jesús nos pone un corazón nuevo. Y esta sociedad está rota. Les quiero hablar de una persona que Dios me ha permitido conocer en estos días. Creo que mis hermanos en la reunión de oración les conté un poco sobre él. Él se llama Aarón. Es un chico que duerme en un coche y ha pasado cosas pero que muy horrorosas que no les quiero dar detalles. Pero Dios me puso, háblale, y evidentemente esperé el momento y le hablé. Ya he hablado con él 3 veces o 4. Y la última vez me dolió mucho porque yo le hablé de Dios, se puso a llorar, le di un abrazo y yo le hablé de Dios y me dijo una cosa que me partió el alma. Yo no creo en Dios porque yo no entiendo cómo Dios se llevó a mi madre de cáncer con 45 años. Debido a eso le quitaron la casa a mi madre y debido a eso yo estoy durmiendo en un coche. Yo estoy enfadado con Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Entonces yo no pude hacer nada. Yo le dije, ¿puedo orar por ti? Me dijo, no, lo siento amigo, pero no quiero que ores por mí. Yo estoy enfadado con Dios. Y lloraba y no paraba de llorar. Y este mundo está así. Este mundo está enfadado con Dios porque este mundo, cuando pasan cosas malas, lo primero que hacen es, Dios, ¿qué pasó? Claro, Dios, ¿qué pasó? Pero tu vida, ¿cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora? Como le dije a Aarón, que se lo dije con amor y con cariño. ¿Te has acordado de Dios? ¿Has vivido conforme a la voluntad de Dios? No, simplemente cuando has tenido un problema, aquí está, Dios, eres el culpable. Qué injustos somos, ¿verdad? Por eso, oremos porque esta sociedad estaba como nosotros un día estábamos, con corazones rotos, con corazones partidos, buscando en el mundo y en las personas y en las mujeres y en los vicios. Yo les podría contar de experiencias que yo tuve en esos 20 años que ustedes saben que yo me aparté, ¡guau!, para dar y para regalar, pero no los quiero cansar. Pero en cada una de esas experiencias que yo buscaba una y otra vez, cuando llegaba a mi casa no paraba de llorar. ¿Por qué? Porque yo ya había probado lo que era verdadero. El problema es que yo ya lo había probado. Y se llama Cristo Jesús. El que te hace que te reconcilies con Dios. Como bien dijo Mariana hace poco en una reunión, nosotros tenemos ese ministerio, ¿verdad?, de la reconciliación, de hablarle a las personas. Yo le pido que tengan en oración a este chico, a Aarón, porque necesita mucho de Dios como cualquier otra persona. Y me decía el otro día temblando, llorando, estoy desquiciado, me voy a quitar la vida, no aguanto más estar en este coche. Y no me dejó orar por él. Pero bueno, no pasa nada, yo seguiré orando por él y seguiré pidiéndole a Dios para que Dios tenga misericordia de su vida. Quiero hablar de otra parte de la armadura. El yelmo, el casco de la salvación, cubría la cabeza. Imagínate ir a una guerra sin casco, o montarte en una moto sin casco. Eso es una locura. Por mucho que tengas el yelmo y demás, ir a una guerra de esas sin casco, eso es de loco. Pues el yelmo protegía la cabeza, que es una de las partes también más importantes del cuerpo. Creo que lo comentaba también. Hace poco lo hablábamos aquí en la iglesia, creo que fue Andrea. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? ¿Cómo alimentamos nuestra mente? La cabeza, la lámpara del cuerpo, decía Jesús, los ojos. El casco de la salvación es lo que nos asegura que nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Amén. Y el casco es lo que Dios nos da para protegernos en todo momento,
para saber en todo momento, y ojo, que lo que te digo es muy importante, porque muchos de nosotros pasamos muchas horas en la televisión. En mi caso no, porque no hay tele, creo que la de mi hermano tampoco. Ya yo definitivamente quité la tele. Pero bueno, puede haber que si las redes sociales que vemos, que escuchamos, que leemos, a qué le damos, a qué alimentamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque si nos alimentamos físicamente súper bien, ¿verdad? Y somos sanos y hacemos deporte, pero no alimentamos nuestra mente, que es lo último que vemos antes de acostarnos, que es lo primero que escuchamos cuando nos levantamos. No sé, a mí me encantaban las películas de terror. Yo era masoquista, me encantaba pasar miedo. Y después por la noche oía ruidos por todos lados. Cacharros que se movían solos y todas esas cosas, ¿no? Somos así. Y yo dormía solo, me acuerdo. Yo cuando se vivía solo en casa de mis padres, cuando mis padres se iban los fines de semana para la finca, y a mí me encantaba ver las películas de terror, y después yo iba y yo oía ruidos por todos lados. Y no dormía, pero eso sí, yo era feliz. Porque yo había visto una película de miedo. ¿Qué alimentamos? ¿Cómo alimentamos nuestra vida? Nuestros ojos. O las mismas atracciones esas donde yo ya no puedo, yo no puedo. Que la gente pasa miedo, Siampar y lo demás. Nos encantan esas cosas, ¿no? Filipenses 2:12 dice, y esto quiero decirlo con mucho amor y con mucho cariño, sin ánimo de ofender a cualquier hermano que me pueda estar viendo que dicen que la salvación no se pierde. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado, mi hermano? Hay muchos cristianos que dicen que la salvación no se pierde. Tú eres salvo y hagas lo que hagas, da igual, ya tú vas a ser salvo pase lo que pase. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2:12. Guardad vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a usar la lógica, el sentido común. No voy a irme a traducciones, a revelaciones, a yo digo, tú dices. Si algo se tiene que guardar es porque evidentemente se puede perder, ¿o no? Estoy usando solo el sentido común. Si tú no guardas el dinero que cobras al mes, si tú no lo guardas, ¿qué te pasa? Viene cualquier ladrón y te lo roba. O joyas que puedas tener en tu casa. Si tú las dejas a la intemperie ahí con la puerta abierta, duermes con la puerta abierta y pones el joyero ahí en la misma entrada, pues, hombre, vamos a ver, tenemos que guardar nuestras cositas, ¿no? Pues la salvación también se puede perder. Por esa regla de 3 y por lo que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos el yelmo de la salvación, tenemos la coraza, tenemos todo lo que acabamos de leer, pero mis hermanos, no nos olvidemos de que tenemos que guardar nuestra salvación. ¿Y cómo dice la palabra de Dios que tenemos que guardarla? Con temor y temblor. Y eso es algo de lo que yo personalmente creo que se ha perdido mucho en la iglesia cristiana de hoy en día. Se ha perdido el temor y el temblor. El temor y el temblor de saber que si yo peco y si yo vivo en desobediencia, va a haber una consecuencia. Y si no, acuérdense de los primeros cristianos, Ananías y Zafira, ¿qué les pasó? Pecaron, ¡pum!, cayeron muertos. Yo creo que en ese entonces la presencia del Espíritu Santo estaba tan patente en los cristianos, estaban tan unidos y había un grado de santidad tan grande que cualquier mínimo pecado que hubiera, ¡bum!, su fulminado. Ese es el temor que se ha perdido hoy en día en las iglesias cristianas. Yo vivo la vida a mi manera. Yo lo compartí y lo volvió a repetir el pastor. Esa hermana, señor, pastor, yo no quiero venir a la iglesia, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo quiero seguir viviendo en adulterio o en fornicación, porque yo anoche hice un pacto con Dios. ¿Eso es guardar tu salvación con temor y temblor? ¿Eso es ser santos como Dios dice que nosotros debemos de ser santos? Mi hermano, no lo digo por decir, estamos viviendo los últimos tiempos, principios de guerra. Yo no sé cuántos han escuchado las noticias, se avecina algo fuerte en Europa, se avecina algo muy fuerte, principios de guerra, hambre, terremotos. El otro día me escribe una chica en las redes sociales y poco más que me dijo en privado, no fue en privado, fue en público, que no entendía que Dios es ese en el que yo creo, que da esas señales. ¿Qué Dios es ese, Jorge? Tan cruel. Que lo diga de otra manera, ¿no? Ella me decía que lo anuncie de otra manera. Yo vengo, que lo anuncie de... Entonces, claro, yo le expliqué a ella que eso no es consecuencia de Dios. Eso es consecuencia de la tierra que está maldita por causa del pecado. Y la tierra está sufriendo esos dolores de parto. Y esas son esas señales que se están manifestando. Terremotos, tifones, como me decía el otro día un hermano, volcanes, guerras, pandemias.
Jesucristo decía, mirad, cuando vosotros veis las nubes, sabéis lo que se avecina, ¿no? Pues estas son las señales. Ahora más que nunca, mi hermano, yo estoy convencido de que estamos en los últimos tiempos y de que el amor de muchos se está enfriando. Y muchos que empezaron bien en el Evangelio, muchísimos que empezaron bien en el Evangelio, hoy en día están desviados a doctrinas de demonios. Y lo sabemos bien claro, no voy a dar nombre, pero personas que lo siguen, miles y miles de personas, entregados a doctrinas de demonios, a evangelios de prosperidad y ven aquí esto y lo otro. Y quiero ir a uno de los últimos puntos de la armadura. El Espíritu, que es la palabra. Amén. Todo soldado tiene una espada. Es importante que estemos en todo momento. Perdona, me había olvidado de dos más, pero bueno, ya los menciono ahora. El Espíritu de la palabra. Es importante que nosotros, mis hermanos, tengamos bien clara la palabra de Dios, que nos la sepamos, que la estudiemos, que no la repitamos, como yo siempre digo en las redes, esto es un abracadabra, pata de cabra. No, yo lo leo, yo lo creo, y el Espíritu Santo es el que obra, porque Jesús es lo que hizo con el diablo cuando lo puso a prueba. Jesús usó la palabra cuando el diablo le dijo, convierte esas piedras en pan. No, porque no solo de pan vive el hombre. Haz esto, usó la palabra. Jesús recurría a los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, porque yo te voy a ser sincero. En estos últimos tiempos, que en estas Navidades, y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando hay momentos de dificultad, cuando hay momentos de prueba, cuando el diablo te está dando duro, hay un momento clave en el que tu mente te dice, ¿y por qué estás pasando esto? Dios te ha dejado solo. Eso no existe. Yo creo que a todos nos ha pasado. Ese momento que dura lo que nosotros queremos que dure. Puede durar un segundo, como puede durar un día, como puede durar una semana, como puede durar toda una vida. Pero en ese momento en el que tú detectas ese pensamiento, ahí es donde tú tienes que decir, el Señor está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén. Y Dios está conmigo y Él no me va a desamparar. Y yo no sé por qué me está pasando esto, no lo entiendo. Pero Señor, tu palabra dice que tus pensamientos no son mis pensamientos y que tus caminos no son mis caminos. Así que, Señor, yo te doy la gloria igual. Amén. Porque Job llegó a discutir con Dios, pero nunca maldijo a Dios. Llegó a discutir, llegó a plantearse el por qué. Y hasta Dios empezó a decirle tantas cosas al final, ¿no? Usa la palabra, mi hermano, usa la palabra, usa las promesas de Dios cuando estés pasando por momentos de dificultad, para cualquier cosa. Yo una vez hice un estudio en internet en problemas de economía, versículos como por ejemplo, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En momentos de dificultad, los salmos, como acaba de leer Andrea, la pastora, el Señor es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es el Rey de gloria. El apóstol Pablo estaba en uno de sus momentos más críticos. Y el apóstol Pablo le dijo, Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, mi hermano, que estás aquí o que me estás viendo. Bástate la gracia de Dios. En los momentos de dificultad, en los momentos en los que no entiendas nada, en los momentos en los que llegas incluso a cuestionar a Dios de por qué me pasó esto, por qué le pasó esto a mi familia, o por qué esto no pasa, por qué esto no cambia. Dale las gracias a Dios en todo momento, porque en una cárcel maloliente, a las 12 de la noche, Pablo podía haber dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y Pablo qué hizo? Y Silas empezaron a cantar y empezaron a alabar al Señor y empezaron a orar y las cadenas se rompieron. Cuando el diablo te hable, háblale tú la palabra de Dios. Amén. Háblale la palabra de Dios con fe. El apresto del Evangelio que me había olvidado. Un buen calzado es súper importante. En ese entonces los soldados usaban un calzado que para las guerras ellos consideraban súper importante, ¿verdad? Para la firmeza de los terrenos muchísimas veces. Y les quiero decir, por ejemplo, yo no sé cuántos conocen la historia de la matanza de Acentejo. A mí me encantaba, me sigue encantando la historia, sobre todo la historia guanche. La matanza de Acentejo, cuando pases por ahí te acordarás, si no lo sabías, llegaron los primeros conquistadores y vieron a los guanches y dijeron, venga, a por ellos. Y hicieron lo peor que pudieron haber hecho. Se metieron en un barranco. En un barranco no había estabilidad ninguna. Los caballos no tenían estabilidad, ellos tampoco. Y llegaron los guanches arriba, con piedras, tirando desde arriba perolo.
Se acabó. Mataron a miles de conquistadores. Esa fue la matanza de Acentejo. Después viene la victoria. Los conquistadores pensaron y dijeron, ahora sí que no nos coge. Los cogemos en llano y ahí los matamos. Y ahí, entonces, ¿por qué te cuento esta ilustración? Porque nosotros tenemos que estar firmes en el Evangelio, mi hermano. El apresto del Evangelio. Tenemos que estar firmes. Y no, hoy me voy a comer al mundo, Dios está conmigo, y al día siguiente, ay Dios mío, qué mal estoy. No, esos son personas de doble ánimo, ¿verdad? Tenemos que estar firmes. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, el Evangelio. Amén. El apresto del Evangelio no solo es tener firmeza, sino el apresto del Evangelio es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el apresto del Evangelio, el que nos hace caminar, el que nos hace hablar, el que nos hace ir, el que nos hace... Amén. El escudo de la fe, me había olvidado y ese es súper importante. Ilústrense en sus cabezas un escudo de hierro, madera y piel para apagar los dardos en ese entonces del enemigo. Yo no sé cuántos recuerdan las películas de Ben-Hur y demás, la imagen de las escuderías de los romanos. Quiero que sepan. Ah, muy bien, perfecto. Wow. Y sin hablarlo, gloria a Dios. Gloria a Dios, el escudo. Yo no sé cuántos recuerdan en las películas de los romanos algo que le caracterizó al pueblo romano, que es lo que le hizo conquistar prácticamente medio mundo, fue la defensa que ellos tenían, la escudería. No sé si recuerdan esas películas donde se veían todos con esos escudos. Era la base de ellos. La base de ellos era el escudo, una buena defensa. Ahí lo tenemos. Mejor imposible, ¿verdad? Una imagen dice más que 1000 palabras a veces. Y el escudo estaba cubierto muchas veces por un material que hacía que los dardos que tiraban los enemigos se apagaran o no hicieran más daño del que podían hacer. Mi hermano, ¿cuántas veces has sido atacado con dardos del enemigo, con dardos del diablo? Muchísimas veces. Tengo una mala noticia, pero tengo otra buena. Primero te digo la mala y después la buena. La mala es que mañana cuando te levantes el diablo va a estar otra vez ahí para darte con los dardos. Pero la buena es que si te pones la armadura otra vez vas a ser victorioso. Amén. Esa es la buena. Esa es la buena. Porque queremos ganar batallas, pero no queremos ponernos armadura. Le hablaba con mi hermano, que hay hermanos que siempre, no, el enemigo. ¿Cómo que el enemigo? Ponte la armadura. Amén. Ponte la armadura y úsala. ¿Qué enemigo ni nada? El enemigo tiene un poder totalmente ilimitado. Pero para ir prácticamente acabando, quiero decirte una cosa. A veces le damos más poder al enemigo del que tiene. Sí, es verdad. A veces le damos poder más al enemigo del que tiene. Los demonios llegaban a Jesús en la época de Jesús y no peleaban con Jesús en un exorcismo de esos que duraban días, como los vemos en las películas. No, con una sola palabra le rogaban a Jesús. No echaban un pulso con Jesús a ver quién ganaba, ¿no? Le rogaban, Jesús, has venido a atormentarnos, déjanos ya, qué pesado. Bótanos en esos cerdos, por lo menos. Le rogaban, con una sola palabra se iban. Los demonios temblaban ante Jesús. Hijo del Altísimo, ¿qué haces aquí? Otra vez, qué pesado. Entonces, como este hermano que está siempre predicándole, ya viene otra vez el cristiano, qué pesado, ¿no? Qué pesado otra vez. Déjanos en paz. Y entonces a veces nos enfrentamos ante situaciones del enemigo y temblamos. Y nos amedrentamos. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es un espíritu de valor, de poder, de dominio propio, y que los demonios nos tienen que tener miedo a nosotros, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, el mismísimo diablo tiembla ante ti. Amén, tiembla. Ahora, vete al demonio o al diablo o a cualquier espíritu con tus armas. ¡Wow! No te quiero decir lo que te puede pasar, pero puede ser muy feo. El Salmo 144:2 dice, escudo mío, ¿en quién he confiado? Los dardos van a venir a la mente. Porque estás solo, porque te ha pasado esto, tanta promesa de Dios, eso no sirve para nada. Y les hablo de lo que antes les dije, de Job, ¿verdad?
Job llegó a cuestionar a Dios por momentos. Y hubo una cosa que a mí me pasó una vez que la quiero compartir con ustedes. Una vez, junto con mi hija, me fui a una ruta guiada para ver las estrellas en el Teide. Yo se los recomiendo, es una experiencia inolvidable. Fui con un guía que entendía perfectamente las constelaciones, nos las marcaba, nos explicaba, y estaba el cielo totalmente despejado, y la noche perfecta, y entonces de repente hubo una sensación que me envolvió que nunca me había pasado. Cuando empezó a decirnos de las galaxias, nos marcaba otra galaxia, y la Andrómeda, y no sé qué, yo me vi tan poca cosa ante ese universo que yo dije, Dios mío, ¿quiénes somos nosotros muchas veces para cuestionarte? Yo me vi tan poca cosa, pero tan poca cosa ante ese universo que me estaba ese hombre explicando, que yo dije, Dios mío. Cuando Dios le dice a Job quién ha hecho el mar, quién ha hecho el firmamento, el universo, ¿verdad? Una de las últimas cosas que habla el apóstol Pablo de la armadura, la oración. La oración. En la Reina Valera dice velando en ello en todo momento, pero en la Nueva Traducción Viviente dice manténganse alerta. Y les quiero contar una historia que a lo mejor se van a reír un poco, pero me pasó y me ilustra un poco lo de manténganse alerta. Tuve la desgracia o la fortuna, mírenlo como quieran, de hacer el cuartel. Creo que mi hermano no tuvo esa fortuna o esa desgracia. Digo esa fortuna o esa desgracia porque para mí fue una pérdida de tiempo jugar a los soldaditos, pero bueno, hay gente que le gusta. Me acuerdo que el cheque me cobraban, me acuerdo que la viejilla iba al banco, 1.111 pesetas al mes, y mi madre iba a cobrar ese cheque no me duraba nada. Y me acuerdo que una vez en unas maniobras en el sur de Tenerife, mientras los mandos estaban emborrachándose hasta las 3, las 4 de la mañana, ellos tocaban un silbato y teníamos que dormir vestidos con el uniforme, con las botas, con los pantalones, era súper incómodo con el cinturón y con el fusil al lado. Yo me acuerdo que no dormí nada esa noche. Y cuando sonara la alarma, a la hora que fuera, tenías que ir a un puesto de guardia que tenías asignado y ponerte a mirar para el horizonte, ¿no? Haciendo como que venía un barco, ¿no? Jugando a los soldaditos, como yo digo, ¿no? Horroroso. En el único momento en el que yo conseguí dormir un poco, empezó a sonar un silbato, yo no sabía ni dónde estaba, sin luz ni nada, yo tropezaba con todo, con toda la gente ahí tropezando, y era así, con el fusil mirando para allá. Pero tenía que estar alerta. Yo tenía que estar alerta. Esa era la consigna de los mandos. Tienen que estar alerta en cualquier momento. Y nos hacían dormir vestidos y el fusil al lado. Entonces entendí esto que me pasó. Muchas veces el enemigo, las circunstancias, las situaciones nos cogen desprevenidos. ¿Por qué? Porque no estamos con la armadura que antes puso Andrea. No estamos vestidos. Y entonces nos pasa cualquier cosa y estamos desarmados, ¿verdad? Y eso es lo que me pasó en su momento. Quiero, para acabar, decirles algo que yo creo que es de las cosas más importantes de las que yo te puedo hablar ahora para finalizar. Quiero que Andrea, por favor, y entre todos que estamos aquí, busquemos en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, 7, 8. Yo lo tengo aquí anotado. Vale. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Me encanta este versículo. Ahí es donde Pablo se graduó. Esta fue la última, dicen históricamente que fue una de las últimas, por no decir la última carta que el apóstol Pablo escribió. Pablo sabía lo que se le venía encima. Se le había sido revelado que iba a morir. La historia dicen que fue decapitado, aunque la Biblia no habla de ello, dicen que fue decapitado. Y Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. A mí me encantaría en mis últimos días, cuando Dios lo permita, poder decir, como dijo el apóstol Pablo,
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Qué bonito, gloria a Dios. Qué bonito es saber que a pesar del sufrimiento, que a pesar de los palos, que a pesar de que nos ofrezcan esto, nos ofrezcan lo otro por cambiar del evangelio, de que nos manipulen, de a pesar de que el diablo de duro, podamos decir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén, mi hermano, porque estamos pasando momentos delicados. Pero desgraciadamente no te voy a decir que se va a acabar todo, que mañana va a haber un arcoíris maravilloso para todos y que vamos a estar libres y todo va a ser very happy. No, desgraciadamente se están cumpliendo y están siendo años apocalípticos y están siendo años muy duros y van a seguir siendo años muy duros. Pero no te centres en eso, mi hermano. Céntrate en lo que decía el apóstol Pablo. Me está reservada la corona de justicia. Y para acabar quiero hablarles de una última ilustración. A mí, como saben, me encanta muchísimo irme de senderismo. Me encanta porque, se lo comentaba al pastor hace poco, en esos momentos en los que yo desconecto, en los que puedo hacer como Jesús e irme a sitios alejados y desconectar y alabar al Señor en medio de las montañas, como las cabras, en medio de los ríos, de los riachuelos y del mar. Y una vez recuerdo, se van a reír un poquito, una vez recuerdo que hace muchos años invité a una amiga. Yo tengo una afición que me encanta, y es subir montañas. He subido muchísimas montañas en la isla y me encanta. Es algo que cuando yo llego arriba, ¡ah!, me encanta. Y una vez convencí a una chica para que fuera conmigo. La medio engañé, que no era mucho. Bueno, 400 metros, eso no es mucho, pero bueno, para una persona que no está acostumbrada. Y esta chica era del norte, blanquita de cara, tipo Heidi, y empezábamos, boom, la escalada. Es una montaña que, a pesar de que no ser de muchos metros, era muy empinada. Y yo cada vez que miraba hacia atrás, yo la veía cada vez más roja. Y yo, ay, Dios mío. Entonces nosotros, los que nos dedicamos al senderismo, tenemos un pequeño truco. Y es que cuando alguien está muy agobiado, o alguien está a punto de tirar la toalla, siempre es, mira, ya estamos llegando, ya ahí, tú ves aquello allí, ahí ya, allá. Cuando allí ya llegamos, ¿no? Cuando llegabas allí, no, pero... Y entonces yo le decía a esta chica, me decía, toda roja, cada vez se ponía más roja, y estábamos empezando. Y yo le decía, no, venga, mira, tú ves, mira para arriba, ¿ves la rama esa que está ahí? Sí, ahí es, cuando lleguemos ahí, llegaba la chica, llegaba la rama, cuando llegaba la rama todavía no era. Y entonces, pero Jorge, tú no me diste, no, escúchame. No es en la rama, un poco mentiroso. No es en la rama, es pasando la rama y una curvita. ¿Ves la curvita esa? La chica ya ves cada vez estaba más roja. Cuando llegaba a la curvita, ¿pero no era aquí? No, mira. A la tercera vez me llega la chica ya después de 3 veces, me dice, toda roja, parece que estaba como un tomate, ya va a estallar. Me dice, mira Jorge, te voy a decir una cosa. Prefiero que me digas que me quedan 2 horas a que me estés engañando, hombre, por favor. Y después le expliqué, pero mira, es que yo lo hago para motivarte, para que no... No me motive. Pero cuando llegamos arriba, después de que ya la engañé 2 veces más, como 4 o 5 veces la engañé, la chica roja como un tomate, y ya parece que va a reventar, quejándose, ya no me trancas más, no sé qué, a mí no me coges más, no sé cuánto. Cuando llegó arriba y vio el cráter de un volcán, se puso a llorar de felicidad y vio las vistas, se veía media isla o prácticamente medio del sur. Yo no sé ni cuántas fotos sacó esa chica, más de 50 fotos. Se le olvidó toda la angustia. Y estábamos en el cráter de un volcán, ya está prohibido ir a esa montaña, pusieron unos carteles, pero yo fui en su momento varias veces. ¡Oh! Y al final le decía, ¿qué? ¿Valió la pena o no valió la pena? Ay, sí, perdona, Jorge, que me puse nerviosa. Bueno, pues ahora prepárate para la bajada. Bueno, prepárate para la bajada. Pero quiero decirles con esta ilustración, mis hermanos, que a veces se hace duro, ¿verdad que sí? A veces se hace duro. Y ahí tenemos a los hermanos, a los pastores para decir, ánimo. Eso sí, no me engañes, no me engañes. Pero ánimo, alentados los unos a los otros con otras palabras, ánimo. Ánimo Jorge, ánimo Andrea, ánimo Pino. Ánimo Fernando, ánimo Pino, ánimo Reina, ánimo Constanza, ánimo, venga, ánimo, que nos espera una corona de justicia, ánimo, venga, un poco más. Sí, pero que ya no puedo más, venga, ánimo. Otra vez también engañé a otra chica.
Venga, que llegamos. Y se me planta en medio de la montaña. No puedo más, ya no puedo más. ¿Cómo que no puedes más? Venga. Si puede hasta mi hija Judy, ¿cómo que no puede? Mi hija, venga. Y al final, ¿cómo que no puedes más? Consiguió subir esa montaña. Y cuando llegó arriba, lo típico, llorando otra vez de felicidad, sacando fotos. ¿Valió la pena o no valió la pena? Pues hermano, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena pelear la buena batalla. Vale la pena guardar la fe. Vale la pena recibir golpes. Vale la pena sufrir. Vale la pena llorar. Vale la pena. Porque yo no sé, hay una canción que yo cada vez que la escucho, y la he escuchado cientos de veces, me dan ganas de llorar. Es una canción de Marcos Vidal. Yo no sé cómo será tu reacción, humanamente hablando, cuando estés delante de la presencia de Dios. Me emociona al recordarla. No sé cómo era la canción, porque yo oí la memoria, Andrea lo sabe perfectamente. Cara a cara, verme con mi niño en tu mirada. Hace mucho tiempo y que nadie diga nada, que estoy viendo al maestro cara a cara. ¡Wow! Qué bonito tiene que ser poder ver al maestro cara a cara. Yo no sé cómo será tu reacción. ¿Cómo crees tú que reaccionarías? ¿Te pondrás a brincar como loco, como loca? ¿Te pondrás de rodillas? ¿Lo abrazarás? ¿Querrás simplemente contemplarlo? ¿O simplemente te pondrás de rodillas y no imitarás ninguna palabra? ¡Wow! Ese es el mayor galardón que tenemos los cristianos. Y eso es con lo que se alentaban los cristianos. Eso es con lo que se alentaban los cristianos. Te espera una corona de justicia. Te espera un sitio maravilloso donde vas a estar alabando al Señor. Dice la palabra de Dios que seremos como ángeles día y noche adorando al Señor en un lugar donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde estaremos diciéndole constantemente santo, santo y santo. Ahí no vendrá el diablo a estar con las peleas de siempre. Y ahí podremos decirle cara a cara, como dice esta canción: Señor, te amo, Señor, gracias, Señor, santo, santo, santo. He peleado la buena batalla y se te dará esa corona de justicia. Mi hermano, este mensaje que he querido darte ha sido un mensaje de ánimo, ha sido un mensaje de aliento. Quizás ahora mismo no lo estás pasando tan mal, pero quizás mañana lo puedas pasar peor. Y quiero decirte que como los primeros cristianos, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, podemos decir: si Dios con nosotros, Dios contra nosotros, nada, absolutamente nada puede conmigo. Yo muchas veces se lo digo a mi mamá con cariño, se lo digo ahora, cuando ella me dice no puedo, no, cuando vengas a decir no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Claro que sí, porque no es en mi fuerza. David no llegó cuando lo vio Goliat, pero ¿esto qué es aquí? Se están burlando de mí. ¿Soy yo un perro que me vengan con palos? Lo que venció a Goliat no fue la piedra ni fue la onda. Lo que venció a Goliat fue el Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu Santo de Dios. Tú vienes a mí con jabalina, vienes con escudo, con escudero, con lanza, con no sé qué, con no sé cuánto, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Has estado maldiciendo al pueblo de Dios y ya está bien ya. Así que mi hermano, mis últimas palabras, a ti que me estás viendo en las redes, a ti, mi hermano querido de la iglesia Kemuel, que los amo muchísimo a todos. En esta prueba que hemos padecido, un servidor te puedo decir que he salido muy fortalecido. Sé fuerte en la prueba, sé fuerte en la adversidad. Cuando el enemigo te venga a plantar cara por medio de una enfermedad, de una situación que no entiendes, de un dardo, vístete de la armadura de Dios, úsala, mi hermano, úsala. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y la fe sin obras es muerta. Nos encanta alabar al Señor, oh Dios, y lloramos, es precioso, ¿verdad? Y lloramos ante su presencia. Pero cuando salimos ahí fuera, ahí fuera, es cuando empiezan las guerras, es cuando empiezan las batallas, es cuando empieza el que se burla de ti, el que te insulta, esto que te pasa, esto que no te pasa. Cuando Pedro, Jacobo y Santiago, creo que estaban en la montaña de la transfiguración y Jesucristo se transforma ante ellos y ellos están tan a gusto. Ay, Señor, vamos a quedarnos aquí, hacemos 3 ramas y nos quedamos aquí.
Y el Señor les dice, no, abajo donde os necesito, donde están los enfermos, los endemoniados, donde están la gente necesitada. Es bonito venir a la iglesia, es básico venir a la iglesia, pero es muy importante vestirnos de toda la armadura de Dios el lunes, el martes, el miércoles, ese calendario bendito por el que le doy gracias a Dios que nos regalaron, que cada día tiene un versículo, gloria a Dios, léelo, aprópiate de él, vístete de la armadura de Dios y que el diablo te tenga miedo, amén, que el diablo te tenga miedo, porque como estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ni principados, ni gobernantes, ni principantes, y nunca te olvides de lo que te dije al principio. Los primeros cristianos, cuando Pablo habla de todas estas cosas, de la tribulación y la angustia, hablaba de eso, mi hermano. Hablaba de eso. Esa película que no te voy a recomendar, tiene escenas muy duras. Y nosotros a veces, en comparación con esas cosas, no padecemos absolutamente nada. Mi último mensaje es para decirte que Dios te ama, mi hermano, que Dios está contigo, que te grabes, que separado de Él nada puedes hacer, que te vistas de la armadura de Dios, que demuestres que eres un guerrero de Dios y una guerrera, que lo demuestres con el escudo, con la espada, con la coraza. Amén, porque más bien en todas esas cosas nosotros somos más que vencedores. Amén. Doy gracias a Dios por este momento que Dios ha permitido y le doy la palabra a Andrea, a la pastora. Gloria a Dios.